Hola, mi nombre es Marcos Cosoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a ver las comprobaciones que se deben realizar en un encendido de corriente continua, es decir, en un DC-CDI. El DC-CDI es un encendido de corriente continua, es decir, que el mismo va a estar alimentado de 12 volt de batería, a diferencia del CDI que se alimentaba por una bobina de baja que estaba en el alternador. A continuación vamos a realizar todas las mediciones para comprobar el buen funcionamiento del mismo. La primera medición que vamos a realizar es la tensión que llega al primario de la bobina de alta. Para realizar esta medición hay que colocar un picómetro entre el cable a medir y el multímetro. El picómetro es un adaptador que se utiliza para poder medir corriente pulsante, es decir, que el picómetro contiene unos capacitores, los mismos almacenan el pico a pico de corriente y de esa forma nos permite medirlos en el multímetro. Para realizar esta medición vamos a colocar el multímetro en tensión continua en la escala de 1000 voltios . Procedemos a dar arranque. Leímos picos de 190 volt. Es decir, si esta tensión está entre 80 y 250 volt, estamos en una medición correcta. En caso en que la tensión fuese inferior a la que acabamos de medir, el problema podría llegar a estar en el DC-CDI o en el captor. En caso de tener esta tensión y que el encendido no genere chispa, el problema estaría en la bobina de alta o el cable de alta tensión o el capuchón de bujía o la misma bujía. En las siguientes mediciones vamos a comprobar la alimentación del DC-CDI y el correcto funcionamiento del captor. Para realizar estas mediciones vamos a tener que retirar el DC-CDI de la moto y vamos a medir en la ficha del mismo. En la ficha del DC-CDI vamos a colocar las puntas de medición en la posición de los pines del captor y vamos a colocar el multímetro en la escala de 20 volt de tensión continua con el picómetro colocado entre el multímetro y la ficha. Damos arranque. La medición obtenida fueron picos de 10 volt. Esta lectura nos tiene que dar una medición de entre 500 milivolt y 15 volt. En caso de no darnos esta tensión, el defecto estaría en el captor. La siguiente comprobación que vamos a realizar es la alimentación del DC-CDI, es decir, que vamos a colocar los pines en los cables de alimentación. Vamos a colocar el multímetro en 20 volt de tensión continua y vamos a poner en contacto la moto. Al ponerla en contacto nos debería dar tensión de batería y cuando retiramos el contacto nos debería dar 0 volt. Una vez comprobada la alimentación del DC-CDI, es decir, que comprobamos que tenga positivo de contacto y que tenga masa, vamos a hacer la comprobación del cable de retorno del DC-CDI a la bobina de alta. Para realizar esta comprobación vamos a colocar el multímetro en continuidad y vamos a colocar una punta del multímetro en el pin de el cable que sale desde el DC-CDI hacia la bobina de alta y la otra punta del multímetro en el cable de la entrada del primario de la bobina de alta. Una vez realizadas todas estas comprobaciones, en el caso de que no llegue tensión
al primario de la bobina de alta, estaríamos en condiciones de decir que la pieza defectuosa es el DSCDI. Estas son todas las comprobaciones que se deben realizar en un sistema de DSCDI. Espero que les haya servido de utilidad. Este fue otro video de ITCA TV. Nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar